Y ya empecé de grabar esta clase. Martes olvidé de grabar la primera parte de la clase. A veces sí, a veces no. Normalmente Susie o Maritza está en la clase para recordarme cuando hago un equivocado, pero no está aquí en este momento. Todos pueden escucharme, ¿sí? ¿Bien? Sí. Y vamos, aquí tengo. ¿Cuánto? Acá. Ok, vamos a comenzar con una oración y después capítulo 2, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú nos has llamado de los rincones de la tierra para formar una comunidad de fe aquí en Chicago. Nos has bendecido con una fe viva para que nuestro mundo desanimado pueda crecer. Haznos generosos para que somos hambrientos, como víctimas de curso, amables con los emigrantes y refugiados, misericordiosos para con todos los que pecan contra ti. Seamos así, herederos de tu Hijo, para darnos fieles de tu gracia, que van desde los historias fortalecidos, nos donen tu Espíritu Santo, para que nuestras peticiones produzcan mucho fruto, que den gloria a tu santo nombre. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, yo pagué los micrófonos de todos, pero puede prender si necesita por pedir una pregunta. Yo voy a parar a veces para pedirle si tiene preguntas, ¿sí? Y a todos tienen su refresco o su galleta o algo. ¿Dónde está? Vamos a comenzar de explicar la segunda parte del Evangelio de San Juan. Como mencioné la semana pasada, que el Evangelio está dividido en dos partes grandes, el libro de señales y el libro de gloria. Antes de esto, el capítulo 1 es el prólogo, pero el prólogo para algunos, la mayoría de los eruditos, es simplemente los primeros 18 versos. Y ellos consideran el resto del capítulo 1 como parte del libro de señales. Yo no estoy de acuerdo con esto simplemente porque no tiene ningún señal y simplemente son parte de continuar con el prólogo. Hay 4 días de revelación quién es Jesús. Pues en mi mente, es para Juan, todo esto es para el prólogo de continuar la misma cosa, el mismo tema. Y empieza el libro de señales con el capítulo 2. Y vamos a ver directamente la diferencia, porque es muy grande la diferencia cómo concluir el libro el prólogo y también el libro de señales. También con el libro de señales hay diferentes partes y vamos a ver que cada otro capítulo hay un señal y el resto tiene discursos, enseñanzas. Es como encontramos en el Evangelio de San Mateo que hubo 5 discursos y entre los discursos hubo un narrativo para avanzar la historia. Los discursos aquí no para avanzar la historia de la vida de Jesús, pero simplemente de reflexionar del milagro, de la señal que pasó. No es completamente como así, porque hay otros señales, otros milagros que hacen Jesús, pero los milagros grandes o primeros son los que tienen un capítulo y son más importantes. Pues empezamos en el libro de señales con capítulo 2, la señal de boda de Caná. Este milagro de convertir el agua a vino, ese es el primer señal de Jesús. Después es la primera jornada de Jerusalén. Y en capítulo 4 encontramos la mujer samaritana. En capítulo 3, que vamos a discutir hoy,
Este es el discurso entre Jesús y Nicodemo sobre qué es la vida, o qué es la vida eterna, y cómo de ser renacido. En capítulo 5, el Señor del sábado. En capítulo 6, y 6 es la mitad de este, porque hay los primeros 12 capítulos. En capítulo 6 encontramos la multiplicación de los panes, que está escrito casi exactamente como la multiplicación de los panes en los otros evangelios. Pero en el Evangelio de San Juan hay el día del milagro y también un día después en que Jesús tiene conversación, discurso con los fariseos y también con los judíos, con la muchedumbre. Pues es de desarrollar el entendimiento del milagro. Y este es la teología de la Eucaristía. Pues, por ejemplo, en capítulo 3 encontramos para el Señor, Dios mandó a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Y en capítulo 6, ¿qué significa esto? Es de comer la carne de Cristo, el cuerpo del Hijo del Hombre y también de beber del vino, la sangre de Cristo. Esta es la Eucaristía. Después tenemos la festival de Tabernáculos, la mujer arrestada en adulterio. En capítulo 9, el hombre nacido ciego. En capítulo 8, el buen pastor, 8 y 10. En capítulo 10, el buen pastor, fiesta de Hanukkah y qué es blasfemia. Capítulo 11 es la resurrección de Lázaro. Y en capítulo 12, Jesús va a Jerusalén para la Pascua, finalmente. Este es el libro de los señales. Y vamos a comenzar con este. Hay preguntas sobre el libro de señales por la construcción del Evangelio. ¿No? ¿Está bien? Sí, todo está bien. Ok. Vamos a continuar con capítulo 2. Perdón. Es más rápido de hacer esto. Y capítulo 2. Ok, pues 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes. Y los llenaron hasta el borde. Sacan ahora, les dijo, y llévenla al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado al agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús se la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó después a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron ahí solamente algunos días. Pues este es un milagro muy fácil de entender, ¿no? Yo voy a hablar con ustedes. Es muy fácil. Si tienes una Biblia, no necesita la Biblia en la pantalla, ¿sí? En este momento.
Ok, so tienen su propio que puede chequear. So, este es un milagro muy fácil de entender. Está contado cómo ha hecho todo su gobierno y no encontramos nada simbolizado de esto. Pero todo aquí, todo que está escrito simboliza algo. Pues, 3 días más tarde, este es después del primer capítulo, no 3 días, porque hubo 4 días de revelación, ¿sí? De Jesús revelado por Juan el Bautista y también por sus discípulos, y de Andrés a Simón y de Natanael, de Felipe a Natanael. So, tenemos todo esto, y 3 días más tarde de esto, hay la boda en Caná. Caná es una ciudad cerca de Nazaret, más o menos 7 miles lejos de Nazaret, o 10, 11 kilómetros. So, no es muy lejos de Nazaret. Pero 3 días es algo simbolizado simplemente porque es de recordar cuando Dios bajó al monte Sinaí. Él le dijo a la gente por Moisés de prepararse porque en 3 días voy a bajar en el monte a aparecer el Señor. Y en esos 3 días el Señor bajó al monte Sinaí y su gloria, se reveló su gloria a todos los israelitas, y ellos tuvieron tanto miedo que pidieron al Señor de no mostrar su gloria, de no hablar con ellos directamente, nomás simplemente de hablar a Moisés, y ellos van a hacer todo lo que el Señor mande. So, este es de conectarnos, como el primer capítulo nos conectaba con Génesis. Este es para conectarnos con Éxodo, con el éxodo de los israelitas de su esclavitud. Y pues vamos a tener la primera revelación de la gloria de Jesús en estos 3 días. So, es de conectarnos. So, el primer capítulo de conectarnos con Génesis, el segundo de conectarnos con Éxodo. So, Juan está poniendo su evangelio para conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, la gloria de la creación con la gloria de Jesús, la gloria de Dios con la gloria de Jesús, de probar lo que dijo en el prólogo. So, ese es el 3 días. Y también, si quiere decir 3 días de representar la Trinidad, 3 días, algo como así. Pero celebraba una boda en Caná. El símbolo más frecuente de la alianza de Dios con su gente es la boda. Que Dios es el novio y su gente es su novia. Pues Dios quiere de casarse con su gente, de estar unidos con nosotros. Y encontramos en Isaías, Jeremías, Oseas, Amos, Jeremías, los profetas, un símbolo de la alianza como una boda. So, de tener su primer símbolo, su primer milagro en una boda, es también de presentar el Señor, su Dios, quiere de casarse, quiere tener esta alianza como una boda, y Jesús va a revelarse en una boda. En efecto, Jesús es el sacerdote de la boda, de celebrar la unidad de Dios con su gente, en este símbolo aquí, en capítulo 2. Para nosotros decimos que Jesús es el novio y la iglesia es su novia, ¿no? Y pues continuamos de usar el mismo símbolo de la boda para describir la unidad de Jesús con su iglesia. So, este es un símbolo muy importante. So, una boda en Caná. So, tenemos los 3 días conectándonos con Éxodo, el símbolo de la boda para conectarnos con la alianza de Dios con su gente.
Mira, la primera, en la boda no encontramos la novia y el novio encontramos solamente como una persona para pedir una pregunta al fin de la historia. So, los novios no son importantes en esta boda, porque todo es un símbolo de lo que hace Jesús, de lo que hace el Señor. Y la primera persona que encontramos en la historia es la madre de Jesús. No Jesús, su madre. Y en el Evangelio de San Juan nunca llama a la madre de Jesús María. Siempre habla de la madre de Jesús. En otros encontramos su nombre es María y usan este nombre. Pero en el Evangelio de San Juan usa solamente la madre de Jesús. Esta frase es de formar con nosotros una relación. De que no tener su nombre, pero de tener la relación con María, como Madre de Dios, Madre de Jesús. Como también Juan nunca usa su propio nombre en el Evangelio. Siempre se llama el discípulo querido, o el discípulo que Jesús querió. Y por eso también de hablar de Juan habla de sí mismo que cualquier persona puede ser el discípulo querido, el discípulo amado. Pues él quisiera representar por todos que leen su evangelio y representar la persona leyendo, la persona de fe. Y por eso también nosotros tenemos la madre de Jesús en su relación con su hijo. También es de representar, de conectar a Génesis, porque Eva se llama la madre de lo que va a salvar al mundo, la madre de todos, pero la madre que va a salvar al mundo. También es de reconocer la madre de Jesús, él va a salvar al mundo, como Juan Bautista dijo. La primera persona que encontramos es María, la madre de Jesús, y también Jesús y sus discípulos. Este es el orden que aparecen los caracteres en el Evangelio. Al fin de esta historia del milagro, encontramos que Jesús bajó después a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Al reverso, primero la madre, al fin primero Jesús. Esta es la conversión para nosotros. Después de ver este milagro, Juan espera que nosotros vamos a llegar a la fe. Por eso, no de confiar en María, pero de poner nuestra confianza en Jesús. Por eso empieza con María y la madre y concluye con Jesús en los nombres. Continuamos. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Pues reconocemos este momento, ese es muy temprano en el Evangelio, pero ya tiene sus discípulos. Ya tiene algunos discípulos al mínimo. Tenemos Simón y Andrés y Juan, Santiago, Felipe y Natanael. Tenemos estos al mínimo, ¿sí? Si no es todo. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda. Parte de la fiesta de una boda normalmente transcurrió por 4 días o una semana. Si era una boda grande, una semana de fiestas. Y pues prepararon mucho vino para cualquier boda. Y en este momento terminó el vino. También en Jeremías y en Amós, en los días del Señor, cuando ellos profetizan para la gloria de Dios, ellos hablan de las obras del Señor como las montañas van a dar el vino, que está echando de las montañas el vino. Es una abundancia en los días del Señor, cuando llega su gloria. Pero en este momento no hay. Se terminó el vino. Y vamos a encontrar, hay 6
hay 6 ollas de capacidad de 100 litros cada uno. Pues este representa 100 litros, es 3 litros por cada botella. No, por cada galón. Es, 1 litro es cada botella. Pues 100 litros, 600 litros, es 600 botellas de agua, de vino. Este es mucho vino. Y si hay una fiesta de 1000 personas, es más que necesitan 1000 personas. Pero normalmente una boda tiene 50, 100 personas, pues es vino suficiente en abundancia. So vamos a reconocer, ese es el símbolo del vino, de convertir no solamente el agua al vino, pero también de convertir en abundancia, como dice Amós y Jeremías en sus profecías. Y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Mira, hay 2 partes de esto. Esta es la primera parte, que normalmente nosotros rezamos pidiendo a la Virgen María de ayudarnos, ¿no? Y pensamos que si pedimos a la Virgen de ayudarnos, ella va a contestar nuestra petición, ella va a pedir a su Hijo de hacer lo que queremos, lo que necesitamos. Esta es nuestra teología. Pero en Juan dice que María, la Virgen, está mirando sobre nosotros y ella va a su Hijo antes que nosotros reconocemos la necesidad. Los esposos no estuvieron conscientes de la necesidad de vino, ni el mayordomo. Pues María está mirando y guardando y cuidando a sus hijos de todos. Y ella mira, cuando nosotros tenemos necesidad, ella está consciente de nuestra necesidad antes de nosotros. Y ella va a ir a su Hijo para ayudarnos. Esa es la promesa de Guadalupe, ¿no? De ir a su Hijo para ayudarnos en cualquier necesidad que tenemos. Esa es la primera parte que Juan habla de la Virgen María. Y también recuerde que en la aparición de Guadalupe encontramos todo lo que dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego viene de este evangelio, de la boda de Caná y también en la cruz. Bajo de la cruz, Jesús dio su madre a Juan, a sus discípulos. Mira, está tu madre, ahí está tu madre, ahí está tu hijo. Y ella usa esta frase para convencer no solamente a Juan Diego, pero también al obispo, que este es un mensaje que viene de Dios. Porque ellos pueden reconocer inmediatamente, ella dijo como el Señor dijo en el Evangelio de San Juan. Y no esperamos a Juan Diego de saber el Evangelio de San Juan, era neófito, pues los obispos pueden entender y llegar a la fe también de confiar en la visión. Pues, primero es de la Virgen está cuidándonos. Está mirando a nuestra necesidad y va a pedir a su Hijo de ayudarnos. Ok. Después, Jesús responde, mujer, en lugar de decir madre o mamá o algo como así. Y esta parte es simplemente también de reconocer no la relación entre Jesús y su madre, pero Jesús con todos. Ella es la primera discípulo. Ella es el primer discípulo de la iglesia. Ella aceptó la fe, aceptó la voluntad de Dios y él habla a ella como discípulo, mujer. De hablar no como su madre, pero también de reconocer ella es un discípulo de Jesús. ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esta traducción está bien más o menos porque estamos acostumbrados, pero el griego no dice el griego tiene una frase que es común en el área del Medio Oriente, en Siria, en estas áreas, ¿qué es a tú y mí? O tú y mí,
tenemos parte de esto. Es simplemente de reconocer que nosotros tenemos una conversación, nosotros tenemos una relación, pero esta cosa no es parte de nuestra vida. Es de separar las personas conversando con la situación o la necesidad que se encuentra. Y eso es lo que Jesús responde en griego en el Evangelio. Él responde, ¿qué es esto a ti, a tú y mí? O tú y yo. Eso es de separarle. ¿Qué quieres de mí? No es igual, no es exacta la traducción. Aún no ha llegado mi hora. Tampoco es traducción poquito al lado. Porque en griego también, no dice, dice, aún no ha llegado mi hora, pero como está escrito, puede leer como una frase o también como una pregunta. Pues si usamos como pregunta, aún no ha llegado mi hora. Es de reconocer que sí, su hora ha llegado. Y es de decir, estamos en la hora de revelar mi gloria. Normalmente la iglesia traduce en inglés y en español es igual. Traducimos como un dicho, pero no es dicho, es una pregunta de reconocer que sí ha llegado la hora de Jesús para revelar su gloria. Aún ha llegado mi hora. Pero de traducir lo que está escrito es aún no ha llegado mi hora, pero como pregunta, aún no ha llegado mi hora, que necesito hacer algo, que voy a contestarle. Okay? Ese es muy diferente. Ok, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Ese es el segundo punto de la Virgen María, teológicamente, ¿sí? En nuestras creencias de la Virgen María, una cosa es que podemos pedir a la Virgen de ayudarnos, de interceder por nosotros, y también reconocemos que la Virgen está cuidando la iglesia antes de que estamos conscientes de nuestra necesidad. La segunda es que la Virgen nos enseña siempre cómo seguir al Señor. Por eso, ella dice, hagan lo que Él les diga, para enseñarnos de seguir al Señor, de escuchar su Hijo. Y encontramos también en la Virgen de Guadalupe, en la versión de Guadalupana, y también encontramos en nuestra teología. Y ella puede enseñarnos porque ella es la primera de responder lo que tú has dicho que el Señor cumple en mí, como dijo en el Evangelio de San Lucas. Ella es la primera de responder, cúmplase en mí lo que tú has dicho. También ella nos enseña, haga lo que Él les diga. También nosotros seguimos su ejemplo. Ella nos enseña cómo seguir al Señor. También ella es el modelo de cómo seguir al Señor. Es nuestro ejemplo, nuestro modelo y también nuestra maestra, cómo ser discípulo de Dios, de Jesús. Ok, todo está en 5 versos nada más. Tenemos había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones. Juan menciona muchas cosas sobre los ritos, los costumbres de los judíos a veces. Este es un momento que él usa simplemente de incluir algo de entender mejor por qué tienen estas cosas o por qué necesitamos hacer una cosa. Eso es simplemente de poner un punto de vista para este milagro. Ok, y para su purificación de unos 100 litros de capacidad de cada uno. Jesús dijo, llenen de agua en sus recipientes. Los sirvientes escucharon bien la Virgen, ¿no? Porque ellos los llenaron hasta el borde. Ellos
hagan completamente lo que dijo la Virgen, hagan los que Él les diga y Él llénalos hasta el borde. Vamos a llenar completamente, porque Él si manda, vamos a hacer. Y también este es un modelo para nosotros. La Virgen nos dijo de seguir al Señor, lo que dice, hacemos. Ok, sáquenlo ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Pues en mayordomo es la palabra correcta. En inglés, ellos traducieron al jefe de los sirvientes. Y este es casi igual, pero no significa lo mismo. Y también, si vamos a hablar de mayordomía, un mayordomo en la casa, un mayordomo en la casa no es simplemente un siervo, es la persona que está encargado con todas las cosas, todas las riquezas de su jefe, de su amo. Y por eso él necesita de cuidar las cosas, las riquezas, también de proveer por los otros sirvientes. Pues el mayordomo tiene mucha responsabilidad. Y pues no es simplemente un siervo, es alguien con responsabilidad de cuidar y usar lo que tiene para honrar a su amo. Y pues cuando nosotros hablamos de mayordomía, necesitamos también de reconocer, nosotros somos mayordomos porque tenemos responsabilidad de las bendiciones que recibimos del Señor para usarlos para la gloria de nuestro amo, quien es Jesús, quien es el Señor Dios. Ese está bien, al mayordomo es la palabra correcta. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino. Ese es el momento del milagro, ¿no? Porque no tuvimos ninguna idea que iba a tener un milagro antes de este momento. Vino convertido en agua, agua convertida en vino. El mayordomo llamó al novio, finalmente encontramos al novio, pues no sabía de dónde provenía. El mayordomo sabe todo lo que tiene, ¿no? El amo o la casa tiene, el mayordomo sabe todo lo que tiene, pero no sabía de dónde proviene Pues quisiera de pedir su amo, compró más vino que no supiera. Simplemente de chequear con él, porque ¿de dónde llegó este vino? A pesar de lo que sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Él no supo, pero los sirvientes sí supieron, porque ellos llevaron el agua. Y también, como mencioné la semana pasada, parte del Evangelio de San Juan, una parte que es muy común por todo el Evangelio es la idea de gnosis, la idea de sabiduría. Algunos tienen sabiduría, algunos tienen un entendimiento que otros no tienen. El gnosis, este es el evangelio gnóstico. Y ellos, los sirvientes, tienen el gnosis, ellos tienen conocimiento de lo que vino el agua, de lo que llegó el vino. Pero el mayordomo, quien está encargado, no supo. Alguien tiene conocimiento o gnosis, otros no tienen. Y el propósito de tener gnosis o tener conocimiento es que puede compartir eso y no guardar en secreto. Él le dijo, todo el mundo sirve al principio al vino mejor y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Y también es de repetir de los profetas, porque lo que tenemos en este momento, las riquezas del mundo, las bendiciones del Señor, son de menor calidad de lo que esperamos en el futuro. Lo que esperamos es lo mejor, lo que esperamos es la grandeza del Señor, de vivir con el Señor, de vivir eternamente. Pues la vida ahora es simplemente de menos calidad de lo que esperamos en el futuro.
So, también es de hablar de esperamos algo más y simplemente de reflexionar lo que fue profetizado por todos los profetas, que vienen con el Señor, vienen con su alianza, algo mucho mejor. So tú has dejado el mejor vino para el final, y el final representa el final del tiempo, el final cuando llega el Señor en gloria. El final representa este momento cuando Jesús está revelado al mundo. So, esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. So, hizo su primera señal en Galilea. Y Galilea es el área, Galilea es el área rodeando el mar de Galilea. Pero al occidente, al oeste y también en el norte, esta área es Galilea porque es Galilea de los judíos. Hay otro Galilea que hablan de los profetas que es de los sirianos al este y noreste. Y pues también Galilea de los paganos es en el oriente, al otro lado del río Jordán. So, el mar Galilea es suficiente grande que está dividido la tierra, rodeándola, en la tierra de Israel por los judíos, tierra de Siria y tierra de Jordán, de los paganos. So, esa es la señal milagrosa que fue la primera. Y así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Pues solamente tenemos los discípulos que respondieron a esta señal, pero creyeron en Jesús por ver esta señal. Por eso esperamos que cuando hay más señales en el futuro del Evangelio, más personas van a creer. Porque el propósito de cualquier señal es de promover la fe. So, Jesús bajó después a Capernaum. En el mapa, Capernaum está arriba, está en el norte de Galilea. Pero Capernaum, porque está cerca del mar, físicamente está abajo, porque Galilea, la mayoría de Nazaret y Canaán están en las montañas. No son muy grandes las montañas, pero esta es área montañosa. Y el área de Capernaum es un plano, porque está cerca de la orilla del mar. Y también cuando hablamos de Jerusalén, siempre subimos a Jerusalén, porque Jerusalén está construida en un monte. Pues no se importa de dónde viene, pero debe de bajar de Galilea y subir a Jerusalén, o si está en el otro lado, simplemente de subir. En cualquier área necesita subir a Jerusalén porque está construida sobre un monte. Ok, en este momento, paramos un momentito, hay preguntas de esto, de la primera parte del capítulo 1. ¿Cómo podemos conectar nuestra vida con lo que acaba usted de explicar, con todo esto que nos dijo? Como no les queda más vino, a la mujer dijo, haga lo que él les diga. Todo eso lo podemos conectar a nuestra vida actual de ahora, que ella nos lo está diciendo a nosotros. Exacto, porque ella es nuestro modelo, pues si escuchamos a la Virgen, vamos a hacer lo que el Señor, como sus hijos, diga a nosotros. No quiero nada conmigo. Yeah. Sí. ¿Hay otras? Padre, Sí. puede ser una palabra ignorante, pero yo la voy a decir porque quiero salir de dudas. Juan el Bautista, y Juan el que Jesús dejó encargado a su madre son dos diferentes, ¿cierto? Hay diferentes Juan. Sí, So, Juan el Bautista es el primo de Jesús que exacto, anunció que Jesús. bautizó. Juan del Evangelio es un apóstol que se llama el discípulo querido. ¿Y cuál es el apellido? El que dejó encargado a su madre.
Los hijos, Santiago y Juan, los hermanos, fueron los hijos de Zebedeo, pues su apellido es Bar-Zebedeo. Bar-Zebedeo, Oh, porque el apellido de un hijo es el Bar y el nombre de su papá. ok. ¿Y cuántos So, el discípulos? apellido de Jesús es Jesús Bar José. Ajá, exacto, ok. ¿Ok? Porque yo tuve muchos años confundida que por qué un Juan diferente y otro Juan, pero ahorita ya lo entendí, gracias a Dios. ¿Y cuántos discípulos había en el principio con Jesús cuando el vino y el agua volvió vino? ¿Eran 6 o 7? No dice exactamente, pero ya hemos encontrado 6. 6, ¿verdad? Hemos encontrado Andrés y Juan, Santiago y Simón y también Felipe y Natanael. So, al mínimo de 6, pero es posible porque es 3 días después y también hubo el tiempo con Juan, con la revelación. Es posible que hay todos, no sabemos. Solamente contando los nombres, ¿no? Uno se da cuenta. Lo que dice ahí. No hay una cuenta en este momento. Oh, ok. Pero han de ser como 6, 6, Okay. 7. Sí. So, 6 al mínimo más posible. Ok. Okay. So, continuamos con este capítulo. So, Jesús bajó después a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. So, ahora regresó la madre primero, ahora Jesús primero, padre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. So, él puso su tienda o vivía en Capernaum después, pero él creyó en Nazaret, en el área montañosa. Por eso, pero sus hermanos, sus primos, cuando dice hermanos es primos, porque la palabra en griega es igual, es pariente. Es como nosotros tenemos una familia y a veces vivimos con los primos o vivimos con hermanos o cuñados o cualquier persona, todo es familia, no se importa. Esa es la palabra. Padre, Padre, buenas noches. Quería decirle, o sea, los hermanos ellos no eran hermanos de Jesús, sino solamente decía sus hermanos. Como todos. Pero la palabra que usa no significa solo hermanos. Tiene muchas definiciones. Puede significar hermanos o primos o parientes o también vecinos que viven cerca de tu casa. So, es como un pueblo. Todo el pueblo son parientes y se llama hermanos. Gracias. Okay. So, se acercaba la Pascua de los judíos, el verso 13. Un momentito. ¿En qué número va, padre? Que ya me perdí. Capítulo 1, verso 13. La Ok. próxima página voy a poner aquí. Se acercaba la Pascua de los judíos. So, y también, porque nosotros tenemos una Pascua, pero nuestra Pascua es de la resurrección de Jesús. La Pascua de los judíos es la Pascua cuando el Señor los salvó de los egipcios, de la esclavitud de los egipcios. Pues la Pascua de los judíos es diferente. Y recuerde que Juan escribió su evangelio en el año, más o menos el año 100. Pues es 70 años después de Jesús y también es 30 años o 40 años después de la separación de los judíos y los cristianos. So, necesitaba de decir claramente de qué está hablando, porque ya celebraron los cristianos la Pascua, pero la Pascua de Cristo, la Pascua de su resurrección. So, simplemente cuando está escribiendo necesita decir claramente, esta es la Pascua de ellos, no de nosotros. Okay. Jesús subió a Jerusalén. Eso es normal, de los que pudieron hacer, fueron a Jerusalén para la fiesta, porque el templo estuvo en Jerusalén. Y puede rezar en las sinagogas, pero para ofrecer sacrificio, para purificar tu vida, necesita de ir a un templo. Y por los judíos hubo solamente un templo.
el templo en Jerusalén. Para nosotros teníamos templos cada esquina prácticamente. Pero por los judíos hubo un templo solamente en todo el mundo. Pues en el día de Pascua, judíos llegaron de Roma, de África, de Siria, de Asia Menor, de toda parte del mundo para llegar para celebrar la Pascua y ofrecer sus sacrificios. También encontramos en el día de Pentecostés. Y Pentecostés es simplemente 50 días después de la Pascua, cuando celebran la cosecha. Y nosotros celebramos la cosecha del Espíritu Santo. 50 días después de nuestra Pascua. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Tenemos un mercado, ¿no? En el templo. Pero cuando dice en el templo, el templo hubo un área con la cerca o con pared, un área de como 6 estadios de fútbol. Es un área grande. Y en ese área estaba dividido. Pues hubo el templo, el edificio del templo, pero todo el área, la plaza enfrente, como en México, enfrente de la catedral, encontramos el zócalo grande, ¿sí? El zócalo es parte de la catedral en la mente de la gente. También por los judíos, el área enfrente, todo, pero todo está con una pared. Ese es el templo. Hay un patio, un zócalo, si quiere decir, donde estuvo el mercado. Y también hay otro área para rezar las mujeres y los hombres separados, pero que de no entrar el edificio del templo, pero de participar en las oraciones privadas. Y también hubo el templo, el edificio que tuvo una parte para los hombres, porque las mujeres no estaban invitadas de entrar en el templo, pero los hombres pusieron, y ellos pusieron su sacrificio, o llevaron su sacrificio a los sacerdotes, y los sacerdotes llevaron al altar en el santuario del templo, o en el Santo de los Santos, donde hubo el Arca de Alianza. Todo el edificio se llamaba el santuario, el santo lugar, el santuario. Y hubo otro lugar donde hubo una cortina que dividido el área de oración del altar de Dios. Este se llamaba el Santo de los Santos. Ese es el templo. Pero encontró en el templo. Cuando dice encontró en el templo, simplemente en el patio, en el zócalo, a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas. Ese era necesario porque en la ley de los israelitas debía de sacrificar un animal. Y normalmente, si yo tengo un rancho, yo puedo elegir de mis vacas un buey que es puro. Pero si no tengo ningún buey que es puro, que no tiene mancha, no tiene marca o déficit, ¿dónde voy a encontrar? En el templo ellos agregaron todos los animales puros para la gente de elegir, ok, yo voy a ofrecer un buey, yo voy a ofrecer una oveja, y todos esos animales son suficientes purificados para el sacrificio. En lugar de llevar su propia oveja o llevar un buey, simplemente pudiera de comprar allá. Y los animales no pudieron de tener mancha. Por eso tuvo estos animales allá. También los casas de cambio, cambistas. La moneda de todo el mundo hoy también tiene la imagen de su rey, de su reina, del presidente,
de cualquier persona famosa, ¿no? En casi todo el mundo, la moneda tiene una imagen de cualquier persona que es el fundador del país. Por ejemplo, en Inglaterra, la reina está en cualquier nivel de dinero, moneda. Pero una imagen de una cara es idolatría para los judíos. Tampoco con los musulmanes, ¿no? Los musulmanes no aceptan ninguna imagen de una cara humana porque en su mente es de idolatría. Por eso no pudieron usar moneda con la imagen de César o la imagen de rey Herodes o cualquier persona del faraón de Egipto o algo. Debía de tener solamente la moneda de los israelitas, los shekels, que no tuvieran ninguna imagen. No tuvieron ninguna imagen para usar de comprar el animal. Pues hubo casas de cambio para convertir el dinero, ¿no? Cuando va a una casa de cambio, ¿qué pasa? Ellos reciben su dinero de dólares para convertir en pesos. Pero no les dan todo el valor en pesos, ellos toman parte al lado por sí mismo, ¿no? Este es mi interés para convertir su dinero. Y cuando quiere de reconvertir a dólares otra vez, van a perder otro más para su interés también. So, si les da $100, ellos van a dar el valor de $95 en pesos. Y cuando les entrega 100 pesos, ellos van a dar el valor de $95. Porque no quiero el valor de 95 pesos porque no van a dar todo. Ellos van a tener algo por su interés. Su comisión, quiere decir. También es ilegal para los judíos. Es de mandar interés en cualquier acción de dinero es contra la ley de Dios. Pues de tener así pues no hubo el problema. El problema era los casas de cambio, los cambistas, porque ellos mandaron dinero, que es contra la ley de los judíos, contra la ley de Moisés. Y pues cuando él vendió todo, cuando él estaba enojado con ellos, es por de tener un mercado de vender y comprar dinero más que todo. A los sacrificios no hubo el problema era el dinero. Del templo junto con las ovejas y pues derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. A lo que vendía las palomas les dijo, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Y también está en la profecía de Jeremías. Pero no era una profecía simplemente de reconocer cuando ellos, los judíos, conquistaron para los babilonios. Jeremías profetizó en esto porque ellos deshonraban el templo de Dios. Por eso perdieron su templo, perdieron su reinado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura, me devora el celo por tu casa. Y de Isaías. Hay dos diferentes profetas aquí. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Hubo dos posibilidades. Si él tuvo autoridad, pudiera demostrar su papel de autoridad. Pero está en el templo. Y en el templo los sacerdotes tienen autoridad. Pues si los sacerdotes dicen que está bien porque es parte del templo. Si va a hacer algo contra los sacerdotes, necesita mostrar su autoridad y aparte de tener papel de César o de jefe sacerdote que pudiera hacer eso, necesitaba demostrar su autoridad por hacer un milagro, para hacer una señal.
So, ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar? Porque si Dios está de acuerdo contigo, Él va a permitirle de hacer un milagro. Muéstranos un milagro para mostrar que Dios está de acuerdo contigo y no con nosotros. Jesús respondió, destruyen este templo y yo lo edificaré en 3 días. So, tenemos la profecía de la pasión y resurrección, ¿sí? Pero ellos están pensando en el mundo y vamos a encontrar esto muchas veces. So, esa es la primera vez cuando ellos están pensando del mundo, destruye este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo. ¿Tú piensas reconstruirlo en 3 días? So, ellos están hablando del mundo, pero Juan nos dice que él está hablando no del mundo, pero de sí mismo, del cielo. So, en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie porque él conocía lo que había en la persona. Pues voy a concluir con esta parte. So, ellos esperaron o pidieron un milagro porque mostrar que Dios está de su lado. Pues está de acuerdo contigo y él no mostró ningún milagro por eso, simplemente lo hizo. Y los discípulos acordaban esas palabras después de la resurrección, no antes, después de la resurrección. Y recuerde que eso está escrito 70 años después de la resurrección. Y creyeron tanto en la Escritura. También, pero en Lucas, Jesús va a Jerusalén una vez solamente. En los otros evangelios es posible 2 veces, pero más que todo hay un momento. Pues esta historia está escrito en los sinópticos solamente en la semana de Pascua, en la Semana Santa, después del Domingo de Ramos, antes de Viernes Santo, en esta semana. Y está bien, pero recuerde que cada evangelio está escrito para pronunciar algo de Jesús. Y ellos usan las historias de Jesús, diferentes historias, diferentes milagros, en diferentes momentos, porque no están escribiendo una biografía, lo que pasó este año, lo que pasa este año, lo que pasó este año. Pero ellos están hablando un evangelio de anunciar buena noticia. Por eso ellos mudaron todo en cualquier momento que era mejor. Yo creo que es mejor para tener en el principio del ministerio de Jesús. Por eso, porque dice San Juan, y por eso él dijo aquí, puso aquí, porque es posible que pasó como como está escrito primeramente en su ministerio. Porque si estaba hablando con la gente en este momento, él iba a recibir muchos más discípulos. Y recuerde cuando él entró en Jerusalén 3 años después, hubo una muchedumbre cantando y alabando a Jesús. El Hijo de David, santo, 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 bendito es el que viene en nombre de Dios. So, las Usanas él recibió porque ellos conocieron a Jesús antes. Y mira, Juan dice que Jesús hizo muchas señales milagrosas, pero no en ese momento. Solamente por la semana, él quedó en Jerusalén durante la fiesta de Pascua y hizo muchos milagros, muchas señales milagrosas. So, ellos creyeron en sus milagros, pero él no contestó los sacerdotes en el momento de atacar el templo, atacar el mercado. Si está aquí,
hay mucho más senso que tenía simplemente al fin de la semana o al fin de su vida y cuando no significa nada. Es posible que pasó en la última semana, pero no tuvo tanta reacción de la gente. Pero aquí sí hay. Y cuando leímos en Lucas, es casi nada pasa. Porque él lo hizo y la gente está enojada un momento y olvidan el próximo día. Pero es de tener algo que van a seguir a Jesús en todo su ministerio y también de formar una división entre Jesús y los sacerdotes del templo. So, finalmente, de las alabanzas de la gente, ellos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba en ellos, pues los conocía a todos. Y Jesús reconocía que las alabanzas de la gente no significan mucho simplemente porque la gente alaban cualquier persona que está famosa en este momento. So, en un momento, el país está alabando a Donald Trump y después de otro momento está condenando a Donald Trump. En un momento ellos están alabando de un artista de canciones y otro momento ellos, si esta persona dice algo mal o cualquier cosa, ellos van a condenar a esta persona. So, las alabanzas o la fe de la gente que siguen es simplemente como las olas que pasan y son grandes a una vez, pero no significa nada. So, y no necesitaba las pruebas sobre nadie porque él conocía lo que había en la persona. So, él está tratando de abrazar a la gente y de tener una relación permanente. No una relación que está basada en sus milagros o en su fama. La persona que puede hacer algo un momento y no puede hacer lo mismo después está alabado y condenado en cualquier momento. Las estrellas de los deportes, ¿no? De los atletas, ellos pueden hacer una cosa y después olvidamos lo que hizo. Y una cosa es el manager de los Cubs, sí, porque la primera vez ganó el anillo de victoria y los otros años no hizo nada por eso. Preguntas en algo. Vamos a mover pues en capítulo 3. Toma 2 minutos de descanso un momento, por favor. Necesito de subir y bajar. 2 minutos, ¿ok? Nada más.
Ok, discúlpame. Está bien. Debía poner mi ropa en la secadora. Estoy lavando la ropa. Ok, preguntas. Hay un chat aquí, un momentito. Aquellas personas de otros no saben o no reconocen que los perdidos es. Recuerdo que iba pasando sin una fecha. Para la persona que me pidió, porque las personas de otras religiones no saben o no reconocen que los evangelios se escribían de acuerdo a lo que iba pasando sin una fecha, que diga cuándo pasaron las cosas. Simplemente porque nosotros no creemos en sus escrituras. Es simplemente de reconocer lo que piensa es la verdad y lo que piensa no es la verdad. Yo creo que las escrituras cristianas hablan de la verdad y más que todo es porque nuestras escrituras están escritas por 1000 años, 500, 1500 años y por diferentes personas, no simplemente de una u otra persona. Por ejemplo, el libro de Mormón, o también el libro de los adventistas, o también el Corán fue escrito por una persona en un año. Y en mi mente está bien, es posible que es una revelación, pero es mejor de decir que el Señor está hablando por tanto tiempo en tantas culturas con tanta gente. En mi mente esta es la prueba que todas esas escrituras están de acuerdo más o menos y siguen la misma relación y hablan de la misma relación que sigue la gente por tantos siglos y no simplemente por un momento. Y otras regiones no tienen Padre, ya. Ángela. voy a volver al tiempo de las bodas de Caná. Ese fue el primer milagro que hizo Jesús en las bodas de Caná. Dice San Juan. Sí, no era su tiempo público, todavía de él no había salido a su vida pública, pero lo hizo por obediencia a su madre, ¿verdad? Sí. Pero también, como mencioné, en la respuesta a su madre, han llegado mi hora, no han llegado mi hora. Este es el momento de revelarse. Está invitado por la Virgen, pero también él reconoce es el momento de revelarse. Alguien en la otra clase me pidió si la Virgen no le pidió, hubo de tener este milagro. Posiblemente no, porque cualquier milagro no es importante. Cuál es importante es que Jesús se reveló por nosotros y nos mostró la gloria de Dios. En Marcos, y en los sinópticos, este milagro no está contado. No hay ese milagro en Marcos, Mateo y Lucas, solamente en Juan. Y hay otros milagros primeros en los otros. Y también, como mencionó Juan, Jesús hizo muchos más milagros en Jerusalén, pero él no contó nada de estos. Él no nos contó nada de los otros milagros, simplemente que hubo otros milagros. En Marcos, él está mencionando de la sanación del paralítico y también que casi todo el pueblo estuvo a la puerta de Simón Pedro para recibir un milagro, porque todos estaban enfermos. Tenemos diferencias de cómo proclamar la buena noticia. Padre, como dice Ángela, él lo hizo en público porque fue en una boda, ¿no? Si no, no hubiéramos sabido. Pero debía de hacer algo públicamente. Porque si él hizo su milagro solamente en frente de los discípulos pueden dar testimonio verdadero. Exacto. Pueden mentir.
Yo también tengo otra Ellos no pregunta, van a padre. tener la confianza de la gente, pero porque hizo Ya. sus milagros públicamente. Si los apóstoles trataban de predicar de los milagros de Jesús y los paralíticos empezaron a decir, él no curó ningún paralítico, él no curó ningún leproso. Si los otros dijeron que él no hizo nada de esos milagros, el testimonio de los apóstoles no significaba nada. Pero porque la gente no reprendió a los apóstoles para mentir. Como por ejemplo, cuando el presidente Trump dijo mentiras, todo el mundo, esa es mentira, está mentiroso. Y él no aceptó que estaba diciendo mentiras, pero la gente supo. En este caso, no hay ningún testimonio contra los evangelios, contra los apóstoles. Ya. Es de decir que ellos sí, no solamente los apóstoles, pero también el resto de la gente sí recibieron milagros. No aceptaron a Jesús como Mesías, pero recibieron milagros. Ajá. Y también el Evangelio nos dice que, o San Pablo nos dice que Jesús no apreció solamente a los 11 apóstoles o 11 y María, él apreció a mucho más. Y este es también de reconocer todos dan testimonio. No solamente confiamos en este 12, pero en mucho más. En mi mente, esa es la prueba de nuestra verdad. Exacto. Pero las enseñanzas de Buda son muy lindas y son correctas. Pero son las enseñanzas de una persona y no hay más que esto. Confusas también. En la mayoría de las religiones tenemos la predicación o el testimonio de una persona y para mí no significa nada. Pero en cristianismo tenemos el testimonio de tanta gente por 1500 años, por el Antiguo Testamento que fue escrito primeramente empezando en el año 1000 antes de Cristo y concluimos la Biblia, decidimos la Biblia total en 400 después de Cristo, pues este es 1400 años, ¿sí? Sí. Es mucho tiempo, mucha gente, muchas personas, pues probablemente es la verdad. ¿Pueden engañar todos? Sí, pero por tantos siglos, probablemente no. Ok. Padre, perdóname, esa era pregunta de Angélica, pero yo tengo una pregunta de cuando dijo de México. Ay, ya se me olvidó cómo usted dijo que le pertenece a la iglesia la parte. El Zócalo. Ajá, ¿qué significa esto? ¿Cómo? No le entendí ahí. ¿El Zócalo no conoce esta palabra? No. El Zócalo es la plaza enfrente de la iglesia. El atrio. Ok, la plaza. Bueno, no conocemos la plaza. Es la plaza enfrente de la iglesia principal. Pues en México, en la Ciudad de México, el Zócalo está enfrente de la catedral, también del Palacio del Congreso y también la Suprema Corte. Todo está en la Yo misma eso me plaza. imaginé, pero quería estar segura. Y luego pero también en Cuernavaca hay un Zócalo enfrente de la iglesia principal de Cuernavaca. En Chilapa también. Y sí, también. Esta plaza, nosotros tenemos una plaza, pero no es un Zócalo. Sí. Oiga, padre, y luego dice que hay un cuarto para que recen solo a las mujeres en México o en todas las iglesias o allá con los judíos, con los árabes. ¿En el templo? Ya. Pues, Eso es de los antiguos, ¿no? Hasta poco tiempo antes, porque todavía los hinduistas, las mujeres que tienen su momento de menstruación, ellas no pueden entrar al templo. Porque, eso era antes. No, en estos días no pueden entrar a su templo porque son sucias en este momento. Mire, yo una vez en el trabajo oí un americano discutiendo con ese árabe.
Yeah. ¿Por qué dicen que la mujer es sucia cuando tiene su menstruación y por qué no es sucia cuando está embarazada? Ay, Dios. Y es que se prestó ahorita la plática porque ellos se agarraron a discutir por qué ustedes llaman a la mujer sucia porque tiene la sangre. menstruación. Y Por la le sangre. dice el americano, Yeah, es por la sangre que fluye. pero pues de ahí nacen los hijos. Y después de dar a luz un hijo, también es sucia y necesita ser purificada por 40 días la mujer por la sangre que fluye del nacimiento, o también la sangre que fluye. Pero yo me La imagino- sangre es la impureza y en la ley de Moisés no puede comer animales estrangulados ni beber la sangre de un animal sacrificado. Sí, yo sé No, eso. en la ley de Moisés. Y también los musulmanes creen lo mismo. Ellos toman mucho de su religión de los israelitas. Ellos tienen Génesis como nosotros tenemos Génesis. Ellos Pero, aceptan padre- Jesús como nosotros, pero no como el Hijo de Dios, simplemente como un profeta. Pero padre, yo creo más bien que eso es como ellos son muy racistas con la mujer. Yo no creo en eso, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Porque ellos siempre han dudado, han sido muy duros con la mujer. Es una opinión muy antigua, Antigua. pero hasta hoy mismo existe en algunos países. En India existe. Tienen que ser de ellos, ya, de su religión. Sí, simplemente es algo. Por eso los cristianos convirtieron casi toda la ley para la victoria de Cristo. Y no necesitamos de seguir la ley de Moisés, con excepto de los sacrificios animales, tampoco de sexuales imperfectas, relaciones sexuales imperfectas o ilegales. ¿Okay? So, esa es la Ay, decisión. eso sí que me da coraje. Bueno, solamente Dios sabe. Sí, y tuvo razón en sus días. Es diferente hoy. Sí, Okay, porque so- es muy diferente. Gracias a Dios. Continuaremos, por favor. Okay, Gracias, Padre. okay, hasta no problema. Continuaremos. Ay, Dios. Okay, capítulo 3, ¿sí? So, también este es muy simbolizado. Ok. Jesús y Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Siempre, como mencioné, esa es la prueba. Si puede hacer una señal milagrosa, Dios está con él. Si no puede hacer, Dios no está con él. No sé de qué Dios está ahí con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver al reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Estoy chequeando la grabación. Ok, no te extrañes que te haya dicho: necesita nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre.
Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve al mundo. Gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre de Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz para que se vea sus obras han sido hechas en Dios. Ok, esa es la primera parte. Recuerde que cada capítulo de San Juan es más largo que los capítulos en otros evangelios. Nicodemo. Un fariseo aparece 2 veces en el evangelio, en el capítulo 3 y también en el momento de la muerte de Jesús. Encontramos en el momento del juicio de Jesús. Hay 2 veces cuando él aparece. Ese era una persona y ellos no están seguros, pero él, como dice, él estuvo parte de una familia grande. Y dice un personaje judío llamado Nicodemo, el griego y también en el inglés dice que él iba de ser una autoridad de los judíos. No simplemente un personaje, pero un personaje importante. Y tuvo una familia y los eruditos piensan que hubo al mínimo de 3 fariseos en la familia de Nicodemo. Y era una familia rica, pero no sabemos mucho más que esto. 3 fariseos en su familia, una persona de autoridad, que aparece 2 veces en el Evangelio. Si quiere saber lo que significa su nombre, en griego es de decir la victoria de Dios. Nicodemo, la victoria de Dios. Si está imaginado, ese es un nombre que representa la victoria de Dios. Entre ellos, Nicodemo llegó a Jesús. Fue de noche al ver a Jesús. También el otro símbolo de apósitos es la noche y la luz, ¿sí? La noche y el día. Jesús representa el día y pecados o la maldad representa la noche. Lo que está en mentiras, lo que existe en la maldad es de noche y lo que creen en Jesús es del día, es de la luz. Normalmente los apósitos son la noche y la luz. Pero Jesús en capítulo 9 habla del día como sí mismo del día y también de la noche como pecados. Y es una conversación o una discusión normal que tienen los rabones. Pues un rabí habla a otro rabí con preguntas de entender y de experimentar su entendimiento. Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales. Es simplemente de reconocer. Si no tiene fe, él tiene respeto por Jesús. Él no viene a Jesús para engañarle o de entramparle. Él viene con respeto. Y cuando dice que él fue anoche, normalmente nosotros pensamos de la oscuridad, del pecado y de la luz del día, pero de ir a noche es simplemente para cenar, ¿no? Porque cenamos, en la noche, al principio de la noche. No dice que fue a medianoche, pero fue anoche. Es posible que fue a cenar con Jesús, porque esa es una conversación y no simplemente de la medianoche para esconderse. Pero después Juan dice en otra parte que fue
un discípulo secreto por miedo de los judíos. Y probablemente después de esta conversación. Fue anoche para cenar con Jesús, para pedir a Jesús algo. No sabemos exactamente, pero Juan usa la magia de noche como de simbolizar la maldad o la ignorancia o el pecado y la luz para el día, la gloria Jesús. Y pues él dice que con respecto vienes de Dios, porque podemos ver sus milagros, podemos ver sus señales. Y siempre no dice milagros, dice señal, porque ese es el libro de señales. Pues, hemos visto sus señales, pues viene de Dios, viene respecto. Y Jesús convierte la conversación, aparte de sus milagros, aparte de sus señales, para reconocer qué necesita para tener fe, qué puede llevarle de simplemente de reconocer o de ver señal y a tener fe. Hay una diferencia porque todos pueden ver las señales, pero no todos van a llegar a la fe. ¿Cómo vamos a llegar a la fe? Y Jesús contestó, en verdad te digo que nadie puede ver al reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. En español, ellos combinan los dos, porque la palabra que usa en griego puede traducir nacer de nuevo o también nacer de arriba. Y en español ellos decidieron de poner las dos, que significa ambos. No nace de nuevo desde arriba. Es de renacer. Cuando Jesús dice porque esa es parte de la mal entendimiento, de no entender bien. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Él estaba pensando del mundo. ¿Cómo puede una persona, un hombre viejo, de renacer? No escuchó de arriba, simplemente escuchó de nacer de nuevo. ¿Cómo es posible de entrar al seno de su mamá otra vez? También tenemos esta comparación de lo que existe en el mundo y de lo que habla Jesús de los cielos. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu. No solamente de agua, porque cuando nacemos hay mucho agua que fluye de la mujer con el niño y también con la sangre y todo eso. Del agua y del espíritu. Y recuerde que es el espíritu que da vida. No te extrañes de que te haya dicho necesita nacer de nuevo desde arriba. En lugar la traducción, creo que la traducción en este momento es mejor en inglés, simplemente porque ellos usan diferentes palabras a veces para confundirnos y también para mostrar la confusión. Cuando tratamos de decir ambos a la vez, no sentimos la confusión que tuvo Nicodemo. Si él está entendiendo por de renacer y Jesús está hablando de necesita nacer de arriba, es de diferentes cosas, de nacer otra vez aquí o de nacer una vez de arriba. Y cuando ellos dicen que desde nuevo, hace nacer de nuevo desde arriba, es de poner ambos juntos y no sentimos la confusión, porque la palabra en griega es la misma, es igual, significa dos cosas. No sentimos la confusión de Nicodemo porque todo es igual. ¿Y por qué estar confundido? El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. También es de conectarnos con Génesis, ¿no? Porque en Génesis
hubo el Espíritu Santo, sopleaba las aguas, el diluvio, o el caos. So, tenemos el Espíritu como un viento sobre el caos en Génesis, pero también este es una reflexión del día de Pentecostés, so, del pasado y también del futuro, pero Juan fue escrito después de Pentecostés. So, él está poniendo juntos una reflexión de Génesis y la creación del universo, y también el día de Pentecostés y la creación o la recreación de arriba de la iglesia. Y porque primeramente en Pentecostés, cuando el Espíritu llegó con un viento fuerte. Y ellos sentían el viento y escucharon un ruido por el viento. Y no sabes de dónde viene. Es como el viento, el viento viene de qué? ¿Viene de Kansas o viene de Canadá o de dónde? Y no sabemos a dónde va. El viento va al lago o va a Michigan o va a Nueva York. No sabemos porque no podemos ver. Y simplemente sentimos el viento y sabemos que sí hay un viento, pero no sabemos por qué, dónde empezó este viento y va a concluir este viento. Eso es simplemente algo para enseñarle del Espíritu, porque no sabemos de dónde viene el Espíritu o a dónde va. Pues no podemos controlar el Espíritu Santo, y eso es algo que necesitamos reconocer, porque los cristianos evangélicos piensan que simplemente de ser bautizado por el agua y en el nombre de la Trinidad es suficiente para recrear una persona. Y ellos dicen que si no está bautizado, no puede ser salvado. Pero eso es de controlar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene y va a donde quiere. Pues la Iglesia Católica sí enseña que los que están bautizados por el Espíritu Santo y son salvados, pero también el Espíritu Santo puede salvar otras personas sin de conocer a esas personas, sin de conocer su bautismo. Porque el Espíritu Santo puede bautizar con el Espíritu y sin agua. Es de renacer una persona, pues los hinduistas pueden ser salvados y no son bautizados. Y la prueba de esta es Mateo 25. Cuando tuve hambre, me dio de comer. Cuando tuve sediento, me dio de beber. Cuando era extranjero, me dio bienvenida. Reconocemos que Jesús nos va a juzgarnos no con el bautismo, Él va a juzgarnos por nuestras obras. Si tratamos bien nuestro vecino como Jesús. Este es su simbolista para esto. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Es como él no entiende. No entiende cómo el Espíritu Santo, porque él no entiende que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros sí creemos que el Espíritu Santo es Dios. Por eso Dios puede hacer como quiera. Pero si el Espíritu es solamente un viento de Dios o algo, no tiene, el Espíritu no puede hacer nada, porque no es Dios. Pero si es Dios, puede hacer todo. Y la Biblia en Génesis nos dice que ese es el Espíritu de Dios. Responde Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Más que todo, en la conversación entre los rabis, es de pedir pregunta y de contestar con otra pregunta más grande, de ampliar el entendimiento, de avanzar la conversación. Él está en un momento que no puede avanzar. Jesús respondió, tú eres maestro, tú eres rabí, pero no puede avanzar la conversación, no entiendes, no sabes estas cosas. Estoy hablando solamente de una imagen del viento que es como el Espíritu
y tú no sabes el Espíritu Santo, tú no sabes el Espíritu de Dios, que habla Isaías, habla Jeremías, habla Génesis, habla Éxodo. No puedes hablar con estas cosas que encontramos en las Escrituras. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos. Nosotros hablamos del viento. Todos nosotros podemos hablar del viento, ¿no? Ojalá que. De lo mismo, y también sabemos muchas otras cosas de este mundo. Hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Yo puedo hablar del viento no porque estudié meteorología, pero yo he visto el viento y sus efectos. Hablamos de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Es como en la votación, todos jueces, el secretario de Estado y todos dijeron no hubo fraudacia en la votación, pero el presidente Trump no quisiera aceptar. Ustedes damos testimonio de lo que hemos visto, pero no aceptan nuestro testimonio. Y los que no quieren aceptar, no vamos a convencer, ¿sí? Porque su mente está cerrada. Y si cierra la mente, ¿cómo vamos a discutir? ¿Cómo vamos a hablar? Ese es el problema. Y hay muchos que cierran la mente, no políticamente solamente, pero también con las cosas de Dios. Mucha gente cierra la mente cuando hablamos de Dios. Si ustedes no creen, cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo. Recuerde el prólogo, ¿sí? El prólogo, el verbo bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y esa es la luz del mundo, y esa luz es la vida. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar. Otra vez va a tratar. Trató de discutir con una cosa meteorológica, el viento. Va a tratar otra vez con la escritura de Éxodo, de la historia de Moisés. Moisés hizo levantar en el desierto la serpiente en el momento cuando pecaron la gente, y el Señor mandó serpientes para atacar y crecer enfermos a los israelitas, y Moisés debía de salvarlos por formar una imagen de bronce de una serpiente, y la aventó, y la gente que vio la serpiente levantó en el palo pudiera ser salvado. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Como una serpiente, como algo que la gente va a ver. Recuerde, en la pasión, toda la gente pasando, vieron a Jesús en el crucifijo y dieron insultos a Jesús. Van a ver levantado el Hijo del Hombre para sufrir por los pecados de la gente. Entonces, todo el que cree en Él tendrá por Él vida eterna, porque Él es la luz, y la luz da vida. De prólogo. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para que crean en Él. Quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la frase más replicada en toda la Biblia, ¿no? Esa es la frase, si tuve una moneda por cada vez que alguien imprimió esta frase en un folleto de convertir otros, de mandarnos a unirse con una iglesia evangélica, iba a ser muy rico, ¿no? Porque ellos repiten esta frase siempre. Amo Dios al mundo. Le dio al Hijo para que quien cree en Él no se pierde, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Pues todavía está hablando con Nicodemo, pero no está hablando con Nicodemo nomás, porque esa es una reflexión de Juan, ¿no?
Juan está reflexionando qué significa este momento de la cruz de Jesús y también qué significa el Hijo del Hombre para venir al mundo. Para quien cree en Él no hay juicio. No hay juicio por quien cree en Él. Y esto es, el credo de los protestantes, ¿no? Si creemos en Cristo Jesús, no vamos a ser juzgados porque Dios nos ha salvado y no hay nada que Dios no va a perdonar. Y ellos están seguros. Pero cuando continuamos, vamos a ver que debe de continuar, no simplemente de parar allá. Ese es cuando ellos paran. Y ese no es el fin. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo. Ellos no van a ser, no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefieren las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. No es de la mente, la creencia no es de la mente, es de las obras. Esta es la verdad o la prueba de nuestra creencia. Si creemos en la mente y hacemos diferente por la mano, las obras es el juicio, ¿no? Porque sus obras eran malas, pues el que obra el mal odia la luz. No puede creer en la luz y obra el mal. Si obra el mal, odia la luz. Puede decir, oh, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero yo voy a robar de mi hermano. Odia la luz. Eres mentiroso, ¿no? Por eso, el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz. Cuando hacemos la verdad, cuando hacemos lo bueno, vamos a la luz para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Ellos pagan al fin de 18, pero para concluir debemos de leer al 21, de entender. No es la creencia solamente, es la creencia que se muestra en obras. ¿Me entiende esto? Porque por eso la Iglesia Católica siempre nos manda a nosotros obras de nuestra creencia. Y no de engañarnos a nosotros mismos con nuestra creencia, pero de pasar la vida haciendo lo que puede mostrar creencia. Obras de caridad, obras de compasión, obras de misericordia. Ok. Antes de continuar, preguntas de esto todavía. Está bien. Ok. Porque muchos de nosotros enfrentamos evangélicos, enfrentamos otros protestantes que ellos hablan de, 3:16 o 3:18, pero hay mucho más que esto. Ok. ¿Hay pregunta, Rafael? ¿No? ¿Sí? No, padre, todo está bien. Ok, continuamos. ¿Dónde está? Uno más hay en el chat. Padre, cuando dicen creo en Dios, pero no voy a la iglesia porque los sacerdotes son malos, ¿cómo se les llamaría? Es posible que los sacerdotes son malos. No estoy de desacuerdo con esto, pero no vamos a la iglesia por los sacerdotes, vamos a la iglesia para alabar al Señor.
pues es insensato de decir, de condenar la iglesia o de condenar nuestra fe por lo que dicen los sacerdotes o lo que hacen los sacerdotes. Y ese es algo que debemos de mantener. Los sacerdotes no son la iglesia. Simplemente son hombres que tratan de servir a Dios, pero fallamos, todos fallamos en cualquier nivel. Algunos muy mal, otros no. Y algunos son santos. Ya podemos nombrar tantos sacerdotes malos que hicieron cosas malas, pero también podemos nombrar tantos sacerdotes santos. Vamos a ordenar todos por la maldad de algunos. Es también con la Iglesia Católica, los fieles, o también con otras religiones o cualquier. Vamos a condenar a todos los hinduistas porque un hindú hizo mal contra un musulmán. Porque eso es insensato. Ok, vamos a continuar. Un momento. De concluir el capítulo 3. Ay, es muy tarde. Ok, después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Judea es el territorio rodeando a Jerusalén, ¿no? Allí estuvo con ellos y batizaba. Juan también estaba bautizando en Ainon, cerca de Salim. Salim significa la paz. Es una palabra que significa la paz. Cuando encuentra una ciudad aquí en los Estados Unidos se llama Salem, significa paz. Ok, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, porque estaba bautizando. Sí, la gente venía y se hacía bautizar. Esto ocurría antes de que Juan hubiera sido encarcelado. Dice, ahí estuvo con ellos y bautizaba. La traducción es un poquito confundida aquí, porque puede decir que Jesús... Oh, este es inglés. ¿Qué pasó? Es en inglés, padre. No sé. Oh, está arriba. Un momentito. Ok. Yo no yo no puse todo en español. Yo empecé en inglés y traducí en español. Ok, de Salim, porque allí iba mucha agua. Es un poquito confundido porque en griego dice que estuvo allí y con sus discípulos y ellos bautizaban. Es como decir, un comentarista dijo que no está claro que Jesús estaba bautizando, pero sus discípulos sí estaban bautizando a la gente. No estamos seguros que Jesús bautizó, pero sus discípulos bautizaron porque ellos, recuerden que Andrés y Juan eran discípulos de Juan Bautista antes. Y Juan estaba bautizando. Y esta es la confrontación entre Juan y Jesús, entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, pero también es el último testimonio que Juan da a Jesús. Un día los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual. Y en griega, es que tuvo una discusión con un discípulo de Jesús. Un judío, no otra persona, pero uno de sus discípulos, Jesús, estaba bautizando sobre la purificación espiritual. Recuerde que Juan bautizó solamente para la conversión de los pecados. Jesús bautizó con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu, de nacer de arriba, ¿sí? Jesús bautizó para nacer de arriba, o de nacer de nuevo, y Juan bautizó para convertir de nuestros pecados. Son diferentes el propósito de su bautismo. Fueron donde Juan y le dieron, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, y en cuyo favor tú hablaste,
pues Juan dio testimonio a Jesús, en cuyo favor tú hablaste. Y estaba con él simplemente porque Jesús fue bautizado por Juan. El que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Este es como el celoso entre los párrocos, ¿no? O el celoso entre las parroquias. Nuestra parroquia es más grande, ellos roban de nosotros. Toda la gente se va a él. Juan respondió, nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Pues cada uno de nosotros tenemos la tarea del Señor. El Señor va a darnos los talentos y también la tarea para hacer en este mundo. Y nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. El Señor mandó a Juan para bautizar y predicar la conversión y también de proclamar quién es el Mesías. Ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. También está dando testimonio de sí mismo que fue enviado delante del Mesías. Es el novio que tiene la novia. Otra vez con la imagen de la boda, ¿sí? Pero en este caso no es Dios que es el novio, es Jesús que es el novio. Finalmente, en la boda de Caná, la imagen es que Dios es el novio y el mundo es el novio, Israel es la novia. En este Jesús es el novio y la iglesia, los salvados, es la novia. Es el novio que tiene la novia, el amigo del novio, el chambelán de honor, está a su lado y hace lo que él le dice, porque esa es la tarea del chambelán de honor, ¿no? De ayudar al novio en cualquier momento, en cualquier quiere. Y se alegra con solo oír la voz del novio, porque son amigos y él va a servir a su amigo en el momento de su boda. Por eso me alegro sin reservas. Yo soy el chambelán de honor, dice Juan. Jesús es el novio. Por eso me alegro sin reservas. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pues recuerde, ¿ustedes saben cuándo es la fiesta de nacimiento de Juan el Bautista? Es 24 de junio, ¿no? 24 de junio es la fiesta del nacimiento de Juan Bautista. Y la fiesta de Navidad, el nacimiento de Jesús, es el 25 de diciembre. Del 24 de junio y siguiente, la luz disminuye, ¿sí? Disminuye porque el sol en el norte, el sol es menor y menor y menor cada día, hasta que el 21 de diciembre, hasta que el solsticio de invierno. Y después empieza a crecer. Y después del nacimiento de Jesús, la luz crece día tras día tras día hasta el 21 de junio, ¿no? Él crezca, que es necesario que Él crezca. Y por eso celebramos su nacimiento después del solsticio. Y que yo disminuya, que después del solsticio del verano celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. El que viene de arriba está por encima de todos, porque está de arriba, ¿no? Y arriba está encima de todos. El que viene de la tierra, yo, pertenece a la tierra. Y sus palabras son terrenales. Yo estoy hablando de la conversión de sus pecados. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Jesús habla del cielo porque viene del cielo y su testimonio es de allá, pero nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Y Dios le da el Espíritu sin medida.
Este es bien importante. Dios le da el Espíritu sin medida. ¿Por qué nosotros no evangelizamos en este vecindario? Porque tenemos miedo de evangelizar. Tenemos miedo de no conocer, de no hablar bien, de no podemos dar testimonio. Porque tenemos miedo del Espíritu que tenemos. Nosotros esperamos un Espíritu de Pentecostés en el poder de que está escrito, pero ya recibimos el Espíritu Santo, necesitamos usar lo que tenemos, ok, sin miedo. Dios le da el Espíritu sin medida, y si nosotros pensamos que nosotros no tenemos el mismo Espíritu que tuvo los apóstoles, estamos bien equivocados. Porque el Señor, cuando da su Espíritu a nosotros, recibimos con la misma nivel, el mismo Espíritu que dio a los apóstoles. El Padre ama al Hijo y ya ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. Pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Otra vez es de hablar de creencia, pero creencia con obras. El que cree en el Hijo vive de vida eterna. Pero el que se niega, ¿cómo negamos? De no aceptar ese testimonio, de no vivir el testimonio que hemos recibido. Ok, este es el fin del capítulo 3. Vamos a continuar con el capítulo 4. Probablemente 5 también. Yo estoy seguro que no vamos a llegar a 6, pero vamos a tratar de cumplir 4 y 5 la próxima semana. ¿Hay preguntas? Sí, padre. ¿Comentarios? Rafael. Bye. Ok. Muchas gracias. Nos vemos todos. El Señor Gracias nos a usted, bendiga. padre. ¿Sí? Padre. Ok. Irma, siente mejor. Gracias, Padre. padre. ¿Sí? Él tiene Acción. Está mejor. Gracias a Dios. Estaba rezando por ti. Ok. Muchas gracias.